Llevamos un tiempo donde los problemas en la alta velocidad son protagonistas negativos. Jornadas negras, caos ferroviario, incidencias de todo tipo, un carrusel de fallos recurrentes que han erosionado su reputación como red fiable, especialmente en los últimos 2 años, y que repasamos y buscamos explicación en este vídeo. Podríamos decir aquello de que se ha producido la tormenta perfecta para llegar a este punto. De hecho, el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, hacía un concienzudo repaso recientemente sobre el porqué de estas incidencias que han pasado por episodios de robos de cable, averías de trenes, incendios próximos a la vía o caídas de catenaria. Retrasos que han generado la sensación de caos entre los viajeros con interrupciones que en ocasiones se han prolongado durante más de 14 horas y que si bien no son tan numerosas o frecuentes como puede parecer, sí son más de las deseadas. Dicho deterioro se ha producido en paralelo al incremento del tráfico tras la liberalización ferroviaria con la entrada de Wigo Aéreo y otro factor no menos importante, la convivencia entre trenes nuevos y otros en servicio desde los años 90, aunque curiosamente el modelo más nuevo sobre nuestras vías, el Abril, ha sido el que más problemas ha ocasionado, con una fiabilidad muy lejos de lo esperado, una conjunción de factores que ha afectado especialmente en los dos corredores más veteranos, los Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona, aunque por motivos muy distintos. La línea Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992, se ha convertido en el epicentro de los problemas, entre otros motivos por su sistema de señalización, basado en la tecnología LZB, que arrastra limitaciones que han quedado en evidencia con la incorporación de más tráfico y nuevos operadores, y que en los últimos meses ha sufrido más fallos que nunca vinculados a la obsolescencia de este sistema y también a la profunda renovación que está sufriendo en todo el recorrido. Una inversión que supera los 700 millones de euros y que entra en su fase final, pero que está dejando no pocos problemas. En estos momentos dicha línea se encuentra en medio del arduo proceso de migración al sistema ERTMS, donde su implantación en el corredor andaluz avanza lentamente, un sistema que ya ha dado problemas en otros corredores debido a su complejidad durante tal proceso, mientras van quedando atrás otras obras de mejora de la infraestructura como la renovación de vías, refuerzo de la electrificación o medidas de protección. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Según se ha dado a conocer, el despliegue del nuevo sistema de señalización y telecomunicaciones se ha dejado para el final y sus obras, todavía en curso, no concluirán antes de 2026, lo que obligará a que esta línea deba operar en condiciones precarias con sistemas obsoletos y un ritmo cada vez mayor de circulaciones, lo que aumenta la complejidad y eleva el riesgo de incidencias. De hecho, ha sido evidente que la entrada progresiva de los nuevos operadores en este corredor se ha notado y mucho en el decálogo de incidencias vistas, primero Irio y Aplo y hace escasos meses Wigo, lo cual ha mostrado las costuras de la veteranía de la línea, así como la dudosa decisión en su día de permitir la circulación de muchos más trenes diarios y de diverso tipo antes de concluir las obras de modernización. El caso del corredor Madrid-Barcelona es distinto, abierto en 3 fases y se ha consolidado como el de mayor tráfico de la red, con miles de circulaciones anuales y donde la llegada de Wigo e Irio supuso un salto tremendo en la oferta, pero también tensó la capacidad de la infraestructura. De hecho, este corredor ha sido tan exitoso que la hasta hace pocos años intocable avión para esta ruta ahora ha quedado residual. Una línea que dispone del sistema ERTMS pero solo en su nivel 1, a pesar de tener el nivel 2 preinstalado, y donde el desgaste y la dificultad de gestionar un tráfico tan intenso han llegado a tener más problemas de los previstos con la convivencia de muchos tipos de trenes circulando a la vez, incluyendo dobles composiciones que superan los 1000 pasajeros. Es aquí donde hemos visto el último capítulo de fracasos en nuestra alta velocidad, la retirada de los 5 trenes Abril que operaban en el corredor bajo la marca Aplo de Renfe tras detectar inestabilidades en su rodadura. Un detalle que poco a poco se ha ido conociendo era más grave, y lo que empezó siendo una fisura en una parte de uno de los trenes
ha llevado a Renfe a retirar sine die los 5 convoyes y suspender los servicios low cost en este corredor, con el problema que eso le puede suponer a la operadora pública en cuanto a la presumible pérdida de viajeros frente a Ouigo. El hallazgo de una fisura en el bastidor de una mangueta del buggy tractor, pieza que sostiene ruedas, amortigua vibraciones y da estabilidad en las curvas, obligó a Renfe a revisar los otros 4 trenes del mismo modelo en servicio en este corredor y retirarlos de circulación sin apenas explicaciones. Un detalle muy criticado y que se suplió con una excusa que nadie se creyó e hizo más daño aún a la imagen de Renfe y Transportes que otra cosa. Ahora, en recientes declaraciones de Óscar Puente, se están buscando soluciones para el restablecimiento de este servicio low cost en la Madrid-Barcelona tras la retirada de los convoys del Abril, sin que de momento se haya comunicado qué ocurrirá con ellos. Una desaparición de este servicio que se argumentó en su momento como una mejor adaptación al pasajero medio de dicha línea, pero que, como se suele decir coloquialmente, las mentiras tienen las patas muy cortas y a la más mínima se ha evidenciado que aquel argumento era una forma muy torpe de taparse las vergüenzas, y donde ahora se buscan soluciones ante la evidente pérdida de viajeros que Renfe sufrirá en este corredor ante la falta de billetes low cost. Sin embargo, los problemas de este corredor van más allá, y como explicamos recientemente en otro vídeo, se ha dado a conocer más problemas en una parte importante del primer tramo inaugurado en 2003. Concretamente, se habla de un mal estado de la infraestructura en el tramo de 190 km entre Madrid y Ariza, Zaragoza, donde Renfe encargó a los maquinistas que redujeran la velocidad máxima del tránsito de 300 a 250 km/h y donde el sindicato mayoritario de maquinistas, el SEMAF, alertó de problemas de infraestructura más que a defectos de los trenes, lo ocurrido con los Abril, o a los ya célebres excesos de vibraciones en los viajes por una acumulación de imperfecciones, lo que derivaría en roturas de componentes como los buggies en los Abril, exigiendo mayor mantenimiento. Un problema que, aunque ha salido a la luz ahora, todo apunta que lleva mucho tiempo sobre la mesa, asegurándose desde algunas fuentes que en una comisión técnica interna se auscultaron unos 150 kilómetros de vía desde Madrid a Ariza, detectando pequeñas irregularidades, dentro de los márgenes de tolerancia, pero que pueden afectar al confort. Está claro que entre unos motivos y otros seguiremos viendo de vez en cuando capítulos similares de averías, fallos y días negros como los que han acontecido recientemente, y donde se ha demostrado la falta de previsión en varios aspectos, a pesar de estar siendo el momento de mayor inversión en el ferrocarril desde que se tiene memoria, aunque en su mayoría con retraso de años y que ahora se intentan corregir. Estaremos pendientes a posibles novedades en este aspecto, así como la tan anunciada compra urgente de trenes, de la que informamos en otro vídeo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.